En medio de marchas, de tormentas políticas y de agitación social, hablamos con el presidente del Congreso, Iván Name. Camine con nosotros. Señor presidente del Congreso, Iván Name. Bienvenido al Capitolio, José Manuel. Qué gusto saludarlo. Usted siempre tan elegante, ya se está mojando. En cambio, yo me vine así con la chaqueta, presidente, por el frío y la vaina. Y con el escudo que ya usamos muchos en el Senado. Hace 8 días, aquí en la Plaza de Bolívar, salieron a marchar los que no estaban de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, la oposición. El próximo miércoles, 1 de mayo, saldrán a marchar los simpatizantes del presidente Gustavo Petro, convocados por él. ¿Usted con cuál de las dos marchas se siente más cómodo? Como presidente del Congreso decidí no marchar en ninguna. Hace unos días no marchó la oposición. Marchó una muestra representativa de nuestra nación, donde había sectores de oposición y otros sectores que no son opositores, sencillamente inconformes, que es distinto. Y el próximo primero, Sí, señor. no van a marchar los simpatizantes de Petro. ¿Quién dijo? El próximo 1 de mayo van a marchar las centrales obreras, que no todas son propiamente sus seguidores, y muchos otros sectores del país que las acompañan anualmente en esa manifestación. Por su respuesta me está pareciendo de alguna manera que usted cree que el presidente va a instrumentalizar la marcha del 1 de mayo, que es la de los trabajadores habitualmente. No, lo que ha convocado es a amigos de él que se sumen Sí. a la del 1 de mayo, que ya es institucional y emblemática, que hacen las clases trabajadoras de Colombia. Usted no marchó, me dijo, pero siento más sintonía con los del domingo que con los del miércoles. Tengo profundas distancias con lo que plantea el presidente Petro en su gobierno y en sus últimas presentaciones, que ya nos está hablando de constituyentes callejeras, populares, como si eso legitimara lo que hoy mira, ve y ordena nuestra Constitución y nuestras leyes, del trámite que hay que hacer en estas columnas del Capitolio, que no son de adorno. Oiga, está hablando usted de constituyente, de la labor del Congreso de la República. ¿Nos lleva a la salón elíptico, a la plenaria del Senado y conversamos allá? Bienvenido al Capitolio, José Manuel. Camine, entremos. Salió muy bien, muy bien, muy bien. Hace un par de semanas el presidente de la República me dijo hay que prestarle más atención al fondo, al contenido, que a las formas, hablando de constituyente. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración? Ese debe ser un retruécano, porque las formas son la manera como las sociedades, las naciones se organizan y establecen sus procedimientos. Aquí, de cualquier manera, no va a haber una constituyente porque se le ocurre un nuevo camino a cualquiera, incluido el presidente de Colombia. Aquí tiene que venir a tramitarse una ley. De lo contrario, sería un golpe de Estado. ¿Y usted cree que el presidente está en eso? Yo la verdad, yo no lo interpreto, ni lo descifro. Me atengo a lo que él dice. Y sobre ese comentario que usted hace, yo le quiero decir que el fondo y las formas tienen que ser acatadas en una democracia y no reinventadas caprichosamente por coyunturas políticas o electorales. ¿Constituyente para qué? ¿Se necesita una constituyente? ¿Sí o no? Pues es que eso es lo curioso. El presidente, por lo que yo le he podido adivinar, ha planteado una constituyente para no reformar la Constitución. Entonces hay que buscar que tenga otros pronunciamientos, a ver qué es lo que quiere decir con eso de que se convoque una constituyente para no reformar la Constitución. Vea, comenzamos este diálogo en la calle, en la Plaza de Bolívar, hablando de las marchas. Y uno tiene la sensación de que más se demoró la gente que salió el domingo volviendo a su casa que ustedes acá desoyendo a ese sector de la población y aprobando la reforma pensional como lo hicieron hace unos pocos días. ¿Qué piensa sobre eso? Pienso que el Congreso, el Senado concretamente, tomó una decisión frente a la propuesta gubernamental y sobre ello decidió. Yo no estuve acompañando esa aprobación, ni siquiera estuve presidiendo la sesión plenaria. Le pedí a la vicepresidenta que lo hiciera para darle todas las garantías. Perdóneme, vicepresidenta, que es María José Pizarro, del Pacto Histórico, partido de gobierno. Exacto, pues era una propuesta gubernamental, todas las garantías,
y lo aprobó el Senado de la República con una mayoría precaria, pero con una mayoría. No falta quien diga que usted se lavó las manos y dejó a la vicepresidenta presidiendo la sesión y aprobando más rápidamente la reforma pensional. ¿Usted qué le responde a sus críticos? ¿Qué piensan eso? Lo que pasa es que uno no puede acatar la democracia cuando favorece lo que uno piensa. Uno tiene que acatar la democracia cuando ella se pronuncia legítimamente. Pero le insisto, es presidente del Congreso cuando le queda fácil y cuando no, entonces chao, me voy. Sencillamente yo no me senté ahí a hacer quórum. Por cierto, casi que pierden por un voto. Pues con el voto mío no se ganó en esa decisión, pero es tan legítima como una cosa, José Manuel. Sí, señor. Las marchas no pueden decidir lo que esta institución elegida por nuestra nación y nuestro pueblo decida finalmente. Por eso es inconveniente que haya marchas a favor, marchas en contra, porque además es peligroso que cualquier día, no todas las marchas son como la última, que fue tan sana, tan pacífica. Hay otras que no son tan sanas ni tan pacíficas, sino que hay desmanes. Hay que tener cuidado de que no vaya a haber víctimas o situaciones fatales que enciendan entre nosotros un enfrentamiento totalmente inconveniente. La última sobre reforma pensional. Esta corporación, la que usted preside, el Senado, decidió aprobar un umbral del 2.3 salarios mínimos en esa reforma pensional. El presidente de la República dice hay que insistir en los 4 salarios mínimos. Y de inmediato se activó la idea de que el presidente conegió a algunos de los congresistas que acompañaron la reforma pensional. ¿Usted lo ve así? Pues entiendo que quienes votaron a favor la propuesta de la reforma pensional lo hicieron bajo ese acuerdo de ese umbral y ellos no entenderían, creo que algunos no han entendido todavía que el presidente ya planteó que va a decirle a la Cámara que lo eleve y eso podría ciertamente afectar, porque el país también debe saber que todavía no está aprobada la reforma pensional, falta la Cámara de Representantes que deberá tramitarla y yo diría que seguramente va a hacerle algunos aportes. Sí, yo no creo que haya tanta unanimidad como ya parece, según algunos, y que la Cámara pueda hacer los mejores aportes posibles para que la reforma pensional pueda tener seguramente, frente a lo que salió de aquí, un mejoramiento allá. José Manuel, vamos a tomar un café en la oficina de la presidencia, pero antes quiero dejarte esta impronta espiritual y política. Si nosotros incendiamos aquí nuestra actividad política, nuestra nación vería allá afuera un mal ejemplo. Sí, pero eso está bonito decirlo, pero uno ve otras cositas, ¿no? Por ahí, de vez en cuando, en esas plenarias. Bueno, es que tampoco esta es la primera comunión de nadie. Y aquí hay discrepancias, coincidencias, pero si usted registra positivamente, aquí no ha habido nunca, durante estos periodos, una alteración, sino en medio de la discrepancia y los choques, reina la calma en el Senado de la República. Bueno, senador, esperamos que así sea. Mire una cosa, me quedé pensando que allá abajo en el recinto del Senado usted me hablaba de seguir las formas que están previstas en la Constitución y que si no, pues estaríamos frente a un golpe de Estado. Y me quedé pensando que el presidente también habla de golpes en su contra. ¿Usted cree que alguien quiere tumbar al presidente de la República? Yo creo que nuestra democracia tiene la madurez de los siglos para entender que el presidente fue elegido y su mandato debe ser respetado plenamente. Él dice que el progresismo debería durar más de 4 años, no él, pero el progresismo. ¿Comparte esa visión? Bueno, esa es una corriente política que, por cierto, tiene ese nombre bautismal y que tiene todo el derecho a reclamar el apoyo ciudadano si logra merecerlo y si logra comprenderlo. ¿Cómo va? ¿Usted cree que el mandato ciudadano se refrendaría por ese lado o no? No, yo no creo. Yo creo que hay una gran inconformidad nacional y creo que quienes hoy protestan no solamente están los que no votaron por Petro, sino una gran parte de los que votaron por él. Mire, hay quienes dicen,
El presidente del Congreso está luciéndose, está de estrellita, diciendo lo que dice y hablando duro, pero eso no le corresponde al presidente del Senado, del Congreso. ¿Usted qué le responde a esos críticos? Mi familia ha estado sentada por 70 años en este Congreso, en el Senado de Colombia. Yo soy el tercer presidente de mi familia y eso no me avergüenza, eso me llena de orgullo. De tal manera que yo no estoy en un desfile, como seguramente ha sido un estilo de figuras estelares, sino ejerciendo con mi responsabilidad y con mi conciencia, que es lo más importante. Ciertamente, al presidente del Senado que se sienta ahí, no le pesa una soga en el cuello que conecte con el Palacio de Nariño. Aquí hay independencia y autonomía y ella es la que se ha venido ejerciendo y la que voy a ejercer hasta el último día que sea presidente del Congreso y después desde la llanura, allá abajo, donde continuaremos con nuestra voz. Óigame, senador Nami, viendo aquí estos cuadros de Bolívar y de Santander, pero sobre todo de Bolívar, le quiero preguntar por el Bolívar de estos días, porque él dice que con ese apellido suyo, desde hace 70 años, usted lo único que representa es la vieja política en Colombia. Lo dijo acá también en este mismo espacio, ¿qué le contesta? Menos mal para Bolívar que ese Bolívar de nuestro tiempo, que es un libretista erótico de menor factura, al que además le estoy instalando una denuncia por participación en política que le va a costar el puesto. Menos mal que para Simón ese Bolívar de él no tiene nada de parentesco con el Bolívar que tanto vocifera hoy en nuestro país. Últimas dos preguntas. La primera, ¿cuándo fue la última vez que habló con Petro? Con el presidente Petro. Bueno, el presidente Petro vino a acompañar la despedida que hicimos de Piedad Córdoba, nuestra querida senadora. Y esa fue la última vez que nos saludamos, porque no conversamos. Ahí nos saludamos, yo lo despedí también en las escaleras internas y me dijo, ¿lo dejo en su palacio? Le dije, sí, el palacio nuestro es el Capitolio y el suyo es la Casa de Nariño. A él no le gusta, ¿no? La Casa de Nariño, Es una lástima que no esté a gusto de él, quién sabe qué tipo de construcción preferiría. Pero en cambio a los demócratas sí nos parece un gran símbolo. Venga, ¿y por qué cree que no hablan más el presidente de la República y el presidente del Congreso? Debían, dice uno, hablarse más armónicamente. Pues yo cuando fui a Palacio, 2 semanas después de mi elección como presidente del Congreso, que fue para algunos insólita, porque el gobierno no estaba de acuerdo, ni el gobierno nacional ni el distrital, creo que el departamental tampoco. Después de eso quedamos en tener de nuevo unas reuniones, pero no se pudo, no fluyó y yo creo que en cierta forma mejor, porque no hay forma de decir que aquí el Congreso depende del presidente y nosotros hemos logrado mantener frente al país y frente a nuestra realidad una independencia y una autonomía que es la más conveniente a nuestra nación. Nuevo proyecto de reforma a la salud. ¿Le ve suerte a ese nuevo proyecto? Pues yo no sé cuál es. Aquí lo único que sé es que el Congreso archivó el que presentó el gobierno y hay un recurso que voy a tramitar para que sea reconsiderado y eso tiene un procedimiento ajustado a la ley como lo hacemos acá en este palacio, pero yo no conozco una nueva reforma a la salud que haya propuesto el gobierno. Me imagino que puede llegar en cualquier momento y será bien recibida para que sea también estudiada, analizada y decidida. Y ahora sí la última. ¿Qué espera que digan de Iván Nami cuando usted entregue la presidencia del Congreso de la República, por allá el 20 de julio? Sencillamente que mantuvimos para el Congreso su independencia, su autonomía y que el Senado de la República actuó cumpliendo su deber y que su presidente durante este año en que ha tenido que ejercerla por piadosa designación del Senado, cumplió plenamente con los objetivos de una nación y de una democracia, que es sostener una democracia y una libertad que no va a estar en juego y que no aceptamos que sea cuestionada y que seguramente es el bien que más aprecia nuestra nación. Ya veremos si podemos decir eso. Señor presidente del Congreso, gracias por atender estas preguntas y por atendernos aquí, en su casa y la casa de los congresistas. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Gracias.